Hoy es un día maravilloso para creer en la palabra del Señor y para declarar y llegar a su hogar con un mensaje de bendición. Por eso doy gracias al Señor, porque Dios tiene un propósito maravilloso en que estos tiempos, aunque sean difíciles, podamos seguir predicando y declarar la palabra maravillosa que nos trae confianza, que nos trae paz, que nos trae restauración. Por eso en esta mañana quiero empezar con una palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, en donde declara: y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Iglesia, hermoso oyente, todo nos ayuda para bien. Por eso confiemos en lo que Dios tiene para nosotros. Aliméntese de la palabra del Señor y sienta que su espíritu se levanta, que su vida se restaura y que su cuerpo se transforma en el poder de Dios. Damos inicio en esta hermosa mañana a este devocional. Apóstol, sea bienvenida. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenos días para todos. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da en esta mañana, trayendo esa palabra de poder, esa palabra de vida y esa palabra de restauración para cada uno de ustedes que en esta mañana lo necesitan. Por lo tanto, en esta mañana hay promesas de parte del Señor. Hay promesas vigentes donde Él nos insta a confiar en Él, porque Él dice en su palabra: confía en Él y Él hará. Tenemos infinidad de promesas que nos alimentan nuestra alma. Allí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, y en el Salmo 89, versículo 34, y en Josué 23, versículo 14, podemos encontrar esas promesas donde el Señor ha dado el sí. Ha dado el sí porque Él no miente y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho lo establece a favor de su pueblo. Amén, así es, apóstol. Por eso en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 20, declara: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria del Señor. En el libro de Salmos, capítulo 89, verso 34, dice la palabra del Señor: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Qué palabra maravillosa. Y lo mismo en el libro de Josué, capítulo 23, verso 14, declara: y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras del Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Qué hermosas promesas del Señor que levantan nuestra fe, que levantan nuestro espíritu para creerle al Señor. Así es, pastora Yensy, son promesas que necesitamos en estos tiempos vigentes, en estos tiempos que estamos enfrentando. Por lo tanto, querido amigo y hermano, no tengas temor, no se angustie. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él y Él hará, como lo dice allí en su palabra. Estas promesas que nos traen alimento, nos traen refrigerio para nuestras vidas. Por lo tanto, allí en su palabra, querido amigo, cuando sientas desmayar, confía en Él. Elija descansar en el Señor. Elija descansar en esas promesas. En lugar de darle cabida al temor, no, dígale: Señor, esas promesas están vigentes para mí, las tomo en esta mañana, las tomo en estos momentos porque me pertenecen, están vigentes para nosotros. Por lo tanto, no tenga temor, querido amigo, querido hermano, porque en esta mañana, sí, esta palabra es para usted, amigo que me escucha, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor es para todos. En este tiempo que estamos viviendo, pastora Yensy, la palabra del Señor para todo aquel que en Él crea. A su palabra, Él hará cosas grandes y maravillosas porque Él puede y quiere hacerlo. Allí hay una palabra muy maravillosa en el Salmo 46 del 1 al 3. Salmo 46 del 1 al 3 nos habla muy claramente el Señor en su palabra, el cual nosotros nos tomamos en esta mañana, en esta reflexión que Dios quiere traer para su vida de una manera sobrenatural. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 46 del 1 al 3.
Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su brameza. Hermosa promesa de parte del Señor. Ahí está vigente para que usted y yo la tomemos. El Señor dice que no temamos, que no estemos ansiosos, que no estemos desesperados, que no estemos angustiados, porque como dice el Señor en su palabra, que no tenemos que desesperarnos ni angustiarnos, porque ahí está esa promesa poderosa de parte del Señor, que estamos escondidos bajo sus alas, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, pastora Yensy, en esta mañana, ahí está la palabra vigente. Ahí están esas promesas de parte del Señor. El Señor quiere que las tomamos en esta mañana, porque dice que ninguna peste tocará nuestra morada, ninguna peste tocará nuestras vidas. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, no desmayemos, tomémonos de esa palabra poderosa. Tenemos ese soporte poderoso que es su palabra vigente para estos tiempos. Por lo tanto, Él es el creador del cielo y la tierra. ¿Será que no puede restaurar? ¿Será que no puede levantar? ¿Será que no puede sanar? ¿Será que no puede solucionar? Sí, querido hermano, querido amigo, que en esta mañana nos están escuchando. Él lo puede hacer. Él tiene el poder y la potestad de hacerlo. Él nos lo ha dicho allí en su palabra. Él lo puede hacer. Por lo tanto, en esta mañana, levántese, no tengas temor, levántese, que ahí están esas promesas poderosas en su palabra. Tómelas allí, escudriñelas, léalas, decláralas y profetízalas, porque Él hará de una manera sobrenatural. Por lo tanto, en esta mañana, el Señor quiere que nosotros nos apropiemos de la gloriosa palabra. El Señor siempre, en Él hay un gran propósito de bien para sus hijos. Él es capaz y Él puede librarnos de todo mal. Él puede librarnos de toda angustia, porque Él tiene pensamientos de paz, de bien y no de mal, como lo dice allí en Jeremías, capítulo 29, del 11 al 12. Sus pensamientos son buenos, sus pensamientos son de paz. Por lo tanto, querido amigo y hermano que en esta mañana están escuchando, sigue adelante, no se detenga por nada. Por lo tanto, confía en Él y Él hará, porque poderoso es Dios para hacer conforme todo lo que está escrito en su buena voluntad, agradable y perfecto. Pastora Yensy, podemos ver cómo la mano del Señor se está manifestando, su gloriosa palabra se está extendiendo al oriente, al occidente, al norte y al sur, y podemos escuchar ya desde muy lejos allí esas promesas y esos testimonios que estamos escuchando, pastora Yensy, a través de muchos canales de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Amén, así es, apóstol. Y qué maravilloso es entender que en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, cuando hay hombres y mujeres que le creen al Señor, el Señor los saca victoriosos. En estos pasajes que acabamos de leer, vemos grandes hombres de Dios, profetas, salmistas. Vemos aquí también cómo el Señor al pueblo de Israel, en el libro de Josué, dice que Josué le exhorta al pueblo a creer y confiar que el Señor está con ellos, que ninguna de las palabras que el Señor le ha dado a su pueblo, que el Señor le ha dado a sus hijos, ha caído, se ha perdido. Y por eso en esta mañana el propósito es declarar y exhortarle en el nombre poderoso del Señor a creer que ninguna de las palabras que el Señor nos ha dado, que ninguna de las promesas que el Señor ha declarado se caerá, se perderá, y que no quedaremos, amada iglesia, como en el olvido. No quedaremos en situaciones de dificultad, porque el Señor meterá su mano para salvarnos. El Señor, así sea, en el último minuto, iglesia, amado oyente, le va a restaurar, le va a sanar, le va a libertar. Por eso hoy levántese en fe para tomarse del poder de Dios, para creer que el Señor está con usted y que el Señor hará algo grande y poderoso en su casa y en su familia.
Así es, hoy levantamos un clamor, hoy levantamos en el nombre de Cristo Jesús a favor de su vida, a favor de su casa, a favor de su familia. Hoy levantamos un clamor maravilloso, destruyendo todo temor, declarando que todo temor se va en el nombre de Cristo Jesús, porque usted y su casa le glorificarán, usted y su casa le alabarán, usted y su casa contarán la gloria del Señor. Por lo tanto, en esta hora, querido amigo, querido hermano, allí donde está, tómese de la mano, allí y juntos levantemos ese clamor, porque toda mente, todo espíritu de temor que quieren botar las mentes, hoy se liberan en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos libre todo espíritu que quiere venir a atormentar y que quiere apartar esas promesas maravillosas de parte del Señor para sus vidas, que quieren apartar esa palabra gloriosa, que quieren apartar esa confianza que tenemos en el Señor. Hoy la declaramos nula en el poder de Jesucristo, y hoy declaramos la gloria del Altísimo. Hoy declaramos el poder de Dios sobre su vida. Hoy declaramos que el Señor habitará en su casa, en su familia, en su vida de una manera sobrenatural, y traerá la paz. Hoy levantamos un clamor de paz, esa paz que solamente Dios la puede dar, porque Dios guardará su alma, guardará su corazón y guardará toda su vida, y traerá esa paz de lo alto, pastora Yensy. Por lo tanto, hoy reciban la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta hora damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos ha dado, y para nosotros ha sido un placer, junto con la pastora Yensy, haber traído esas promesas poderosas de parte del Señor, porque dice el Señor en su palabra: el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Él nos esconderá debajo de sus alas y estaremos seguros. Por lo tanto, en esta hora, el Señor les continúe bendiciendo, y que sea la cubierta del Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, sobre cada uno de sus vidas de una manera sobrenatural, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Reciban un gran abrazo de parte de todo el equipo, y que la paz de Dios y la presencia del Espíritu Santo esté sobre sus vidas de una manera sobrenatural. Amén, así es. Muchas bendiciones para todos. Ustedes siempre están en nuestras oraciones para creer y confiar que el Señor hará grandes cosas. Los bendecimos. Muchas bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Si eres nuevo y nos estás escuchando por primera vez, aquí abajito en la descripción tenemos un link para que puedas entrar, llenar tus datos y dejarnos tu petición. Así mismo, si tienes peticiones, también entra a este link, estaremos orando por ti. Tenemos personas que están orando por cada una de las peticiones de todas nuestras personas que quieren comunicarse con nosotros. Esta semana tenemos Semana Santa, así que nuestra iglesia ha preparado una serie de contenido que va a bendecir tu vida. Todos los días de lunes a viernes vamos a tener devocionales a las 7 p.m. Por eso es súper importante que te suscribas a este canal, que les des aquí en suscribirse y actives la campanita de notificaciones para que puedas acceder de todos nuestros beneficios, de todo nuestro contenido, para que puedas bendecir tu vida. Esta semana de lunes a viernes estaremos a las 7 p.m, a las 7 de la noche. Conéctate, mantente conectado. Cuando te llegue la notificación, espíchale para que puedas estar con nosotros. Asimismo, este jueves y viernes tendremos ayuno. Si Dios pone en tu corazón, si tú quieres hacer el ayuno, haz el ayuno junto a nosotros. Estaremos los jueves y los viernes a las 4 p.m. Nuestro apóstol Germán Luna estará con ustedes a las 4 p.m. dándoles una palabra de bendición para su vida. Por eso es súper importante que te suscribas a este canal. Así que no te los olvides, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas acceder de todos nuestros beneficios. Muchas gracias y bendiciones.